Boa noite. O Roda Viva desta noite, dentro da série especial sobre os 10 anos de programa, reapresenta a entrevista com um dos maiores escritores latino-americanos da atualidade, Mário Vargas Llosa. Você vai rever as ideias do polêmico escritor peruano que veio ao Brasil em 1995 para lançar seu livro O Peixe na Água. Foi quando ele esteve no centro do Roda Viva, num programa apresentado por Heródoto Barbeiro. Para entrevistar o escritor Vargas Llosa, nós convidamos o professor Jorge Schwartz, que é titular de Literatura Hispano-Americana da Universidade de São Paulo. Claudinei Ferreira, produtor e apresentador do programa Certas Palavras da Rádio CBN. O crítico de literatura Fábio Lucas, presidente da União Brasileira de Escritores. Ricardo Sete, que é diretor de redação da revista Playboy e autor do livro Conversas com Vargas Llosa. Hamilton dos Santos, editor de livros da editora Geração e colaborador das revistas Vogue e Marie Claire. A tradutora Heloísa Ian. Matina Suzuki, editor executivo da Folha de São Paulo. Geraldo Galvão Ferraz, editor do Caderno de Sábado do Jornal da Tarde. Este programa é transmitido também por 27 outras emissoras que cobrem todo o território brasileiro. Vargas Llosa, boa noite. Boa noite. Vargas Llosa, enquanto escritor e agora, mais recentemente, a sua passagem pela política no Peru, na sua avaliação, quais foram as transformações mais importantes na América Latina nesses últimos anos? O que aconteceu de mais importante que foi capaz de mudar um pouco o perfil do nosso continente? Lo más importante, el enraizamiento de gobiernos democráticos, civiles, nacidos de elecciones y apoyados por un consenso popular que rechaza las opciones tanto de la dictadura militar como del mesianismo revolucionario y elige la democracia como el marco para el desarrollo latinoamericano. Creo que esa es una experiencia que comparten prácticamente todos los países de América Latina y que para mí es un gran paso hacia la modernización del continente. Mesmo que alguns países como o seu, apesar de governos civis, não são governos inteiramente democráticos? No, el Perú es la excepción, por desgracia, con Cuba a esta regla. El Perú perdió la democracia en abril de 1992, cuando el presidente Fujimori cerró el Congreso, llamó a los militares otra vez a ser el factor decisivo en la política peruana, una medida totalmente innecesaria y que ha significado desde el punto de vista político un grave retroceso que por supuesto hay que criticar. Heloísa, você como primeira mulher, começamos pela Heloísa. Eu queria fazer uma pergunta sobre tradução. Eu traduzi O Peixe na Água, né? E tem uma coisa que sempre me dá muita curiosidade. O senhor afirmou que na arte de escrever, eu vou ler aqui que eu anotei, na arte de escrever, além da inteligência, da razão e do conhecimento do autor, intervém todo um lado obscuro da personalidade do escritor. Eu acho que uma das formas de escrever, de tentar descrever o trabalho de tradução, é que o tradutor se esforça por se deixar impregnar por toda a forma de ser daquele autor, né? E isso inclui tentar percorrer esse lado obscuro, né? Isso dá ao tradutor uma sensação de grande intimidade com o escritor, né? Porque é uma coisa extremamente indiscreta tentar imitar a linguagem de uma outra pessoa, né? Eu pergunto como o autor se sente diante dessa intrusão. A gente pode descrever como uma intrusão, né? Será que às vezes dá raiva também dessa pessoa que se mete na sua linguagem? Bueno, no he tenido yo experiencia de traductor salvo de un pequeño texto de Rimbaud que traduje de joven, ¿no? El único texto narrativo que se conoce de Rimbaud, Un corazón bajo una sotana. Y esa experiencia, aunque breve, a mí me dio una idea de la inmensa dificultad, del esfuerzo extraordinario de despersonalización que debe hacer un traductor si quiere ser leal, si quiere ser fiel al original, algo que no es obligatorio, ¿eh? Hay traductores que no están muy preocupados por la fidelidad, sino más bien por la recreación, y en ese caso, pues sí, creo que un traductor puede ejercitar la imaginación como un creador, pero creo que el traductor que quiere ser fiel, que quiere identificarse totalmente con el autor al que traduce, pues ve muy constreñida su libertad y su iniciativa, ¿eh? Debe
más bien conseguir una despersonalización, ¿no? O autor, ¿cómo se siente diante disso? Frente a la traducción, pues mire, las lenguas más o menos próximas, las que yo conozco, sí, yo procuro seguir, ayudar al traductor si el traductor me lo pide, pero hay lenguas a las que es imposible ni siquiera imaginar qué es lo que puede ocurrir con la traducción. Creo que en ese caso simplemente pues hay que rogarle a la Virgen, si uno cree en la Virgen, que la traducción sea fiel, o próxima por lo menos. Martínez, por favor. Eu ia fazer uma pergunta sobre o Peru, os críticos do liberalismo e os críticos do senhor costumam dizer que, na verdade, o programa do engenheiro Fujimori, como o senhor diz, é exatamente o programa que o senhor executaria, os métodos é que são diferentes. O senhor concorda com essa visão? No, no es verdad. Digamos, la orientación económica sí, privatizaciones, apertura de la economía a los mercados internacionales, reducción del Estado, del intervencionismo estatal. Esa orientación, desde luego, es la que yo hubiera impuesto, ¿no es cierto?, al gobierno. Pero dentro de esa política hay muchas variantes. Por ejemplo, la privatización, desde mi punto de vista, debería haber sido un instrumento para diseminar la propiedad privada entre los peruanos que no tienen acceso a la propiedad, privatizar dando preferencia para la adquisición de acciones a los obreros, a los empleados, a los usuarios. Yo creo que la privatización por sí sola no es suficiente, es muy importante que haya una reforma de tipo social que extienda la propiedad privada. Si no, aunque la economía crezca, el problema social continúa, ¿no? Y es el caso del Perú. Ahora, es verdad, la orientación es la que yo creo es la que puede traer desarrollo, pero para mí las reformas liberales no pueden separar la libertad económica de la libertad política y solo pueden hacerse en democracia, con el consentimiento electoral de una población y respetando la libertad de prensa, los derechos humanos, la independencia del Poder Judicial. Si no, el progreso es manco, y cojo y tuerto. E esses críticos dizem também que o programa liberal na América Latina seria insuficiente para resolver os problemas sociais. Como o senhor vê essa crítica também? No, yo creo que eso es una crítica infundada. El problema social es un problema, por supuesto, complejo, pero dentro de la solución de ese problema el punto básico es la creación de riqueza. Nosotros en América Latina hasta ahora hemos creado pobreza, hemos tenido unos sistemas para crear pobreza y hay que revertir la tendencia y empezar a crear riqueza, y para eso no hay sino una receta, que son las políticas de mercado. Eso no basta, desde luego, es muy importante reformas de educación, de distribución de la propiedad a través de vías liberales, no a través de la expropiación. O senhor está propondo crescer primeiro o bolo para depois reparti-lo? O senhor está propondo crescer primeiro o bolo para depois reparti-lo? No, en absoluto. Yo creo que las reformas deben ser simultáneas, tanto en el campo político, en el campo social, como en el campo económico. Ese, para mí, es un aspecto fundamental de las reformas. Creer que primero hay que conseguir la libertad económica mediante una dictadura, mediante un gobierno autoritario, para luego hacer la reforma democrática, a mí me parece una perversión de la idea básica de la filosofía liberal, y es que la libertad no es divisible, que la libertad no se puede dividir en libertad política y libertad económica. Ricardo Sete. Eu pensei da sua obra, Peixe na Água, trecho que se refere a essa questão que até o Heródoto mencionou na abertura, da nacionalidade. O senhor escreve assim: sou por vocação um cosmopolita e um apátrida, uma pessoa que sempre detestou o nacionalismo. Detesto o nacionalismo, que me parece uma das aberrações humanas que mais sangue fizeram correr. Em um outro texto anterior, o senhor se refere à sua relação com seu país, o Peru, como uma relação mais adúltera do que conjugal, cheia de suspeita, paixão e fúria. E o Heródoto mencionou que o senhor requereu e obteve a cidadania espanhola. Então, eu gostaria que o senhor explicasse como é que é essa questão de sentir-se um cidadão do mundo, um apátrida, e ao mesmo tempo ter uma relação de paixão e fúria
e suspeitas com o Peru. Quer dizer, como é que é essa relação sua com o seu país? La relación con mi país pues tiene que ver con mi juventud, con una masa de recuerdos, unas memorias que son, bueno, la fuente de mi personalidad, algo que a mí me despierta por una parte nostalgia, cariño, solidaridad, también muchas veces cólera, indignación. Eso establece un vínculo muy estrecho entre una persona y un lugar y un grupo de personas. Para mí eso se puede definir como el patriotismo, que es un sentimiento, yo creo, sano. Ahora, el nacionalismo es una cosa muy distinta, es una cosa política. El nacionalismo es un patriotismo obligatorio, impuesto desde el poder y desde el prejuicio, desde la convención social. Ese para mí es un sentimiento absolutamente negativo. El nacionalismo no se hace para afirmar algo, sino para rechazar lo ajeno, parte de un complejo de inseguridad frente al otro, frente a lo desconocido, frente a lo extraño. Es el espíritu de la tribu, es el espíritu primitivo, es el espíritu que está detrás de las guerras, detrás de la intolerancia. El nacionalismo es intolerancia hacia los demás, y para mí una de las cosas más importantes que le ha ocurrido a la humanidad, en gran parte gracias a la economía ha ido disolviendo las fronteras, ha ido estableciendo vínculos muy estrechos, supranacionales, es esta internacionalización de la vida que quizá es el factor, digamos, más importante de los tiempos modernos, ¿no? E qual foi a razão prática ou sentimental do senhor ter solicitado a cidadania espanhola? Bueno, tem a ver com essa situação de... Es una cuestión puramente práctica. Cuando el señor Fujimori dio el golpe y destruyó la democracia peruana, yo, que no había hecho la menor crítica al gobierno de Fujimori, empecé a criticar el golpe, porque me pareció que retrocedernos al autoritarismo era algo gravísimo para el Perú y para América Latina, y entonces critiqué muy severamente a Fujimori y pedí sanciones diplomáticas y sanciones económicas contra los golpistas, algo que yo dije que si era elegido presidente el gobierno peruano haría con los golpistas en América Latina, rompería relaciones diplomáticas y pediría sanciones económicas contra todo gobierno dictatorial. Bueno, eso me provocó naturalmente una gran hostilidad en el Perú, sobre todo por parte del gobierno, y me vi muy hostilizado, incluso con una amenaza de ser privado de la nacionalidad peruana. Hubo un acto en un cuartel en el Perú, presidido por todos los jefes militares, donde se me declaró traidor a la patria. En el Congreso instrumental creado por Fujimori hubo pedidos de que me privaran de la nacionalidad, y yo hubiera quedado pues convertido en un paria, una situación muy incómoda para un latinoamericano. Entonces pedí al gobierno español que me reconocieran la doble nacionalidad, que es lo que el gobierno español tuvo la generosidad de darnos a mí y a mi familia, de tal manera que ahora somos peruanos, pero además somos españoles, de lo cual yo me alegro mucho y me enorgullezco mucho, ¿no? Porque es un país que quiero mucho, España. O senhor sofreu também uma perseguição, parece absurda, do imposto de renda do Peru, não é? Así es, entre las muchas formas que encontró el régimen autoritario para hostilizarme fue inventarme que debía una suma absolutamente astronómica de impuestos por 2 viajes que había hecho yo el año 85 y que según el gobierno no había declarado en mi declaración de impuestos. 2 viajes que el gobierno consideraba que me habían hecho ganar $18,000. Deducían que ese era el salario que yo recibía por conferencias internacionales. Y esa suma la multiplicaron por la inflación peruana. Y eso pues dio muchos millones de dólares. Pero en fin, hubo mucho escándalo y dieron luego marcha atrás. Pero es un indicio de las cosas que suelen hacer las dictaduras contra sus críticos, ¿no? Vargas Llosa, vamos à pergunta agora do jornalista Claudinei Ferreira. Claudinei. Eu gostaria de voltar também ao texto de abertura do Heródoto, quando ele cita algumas irritações de pessoas contra intelectuais e algumas irritações específicas contra o escritor Vargas Llosa. O que mais, eu gostaria de uma resposta sua, o que mais o irrita no intelectual e o que mais o irrita no político? Lo que más me irrita en un intelectual y en un político es lo mismo, pero en un intelectual me parece más grave, y es la duplicidad. Es disociar las palabras de los hechos, decir una cosa y actuar de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, yo tengo mucho respeto
aunque discrepe totalmente de escritores que defienden a Fidel Castro, que promueven el antiamericanismo por el mundo, ¿no es cierto?, pero que en su vida personal actúan de una manera coherente. No van a Estados Unidos, van a Cuba, no piden becas norteamericanas, no piden subsidios a las fundaciones norteamericanas. Lo que sí me parece una deshonestidad es, por una parte, ser unos castristas, ¿no es cierto?, militantes, ¿no?, predicar el antinorteamericanismo y al mismo tiempo vivir de becas Guggenheim, enseñar en universidades norteamericanas, y cuando tienen que irse de sus países, pues no ir a vivir a La Habana, sino a Nueva York o a Washington. Y yo conozco legión de escritores latinoamericanos. ¿Cómo? ¿Puede citar algún ejemplo? Puedo citar un ejemplo. Mire, el escritor Mario Benedetti, uruguayo, estamos en las antípodas desde el punto de vista ideológico, pero yo tengo mucho respeto por Mario Benedetti. Él es una persona que cuando tuvo que exiliarse por la dictadura de su país, no se fue a vivir a Washington, se fue a vivir a La Habana. Y Mario Benedetti hace un esfuerzo de coherencia entre sus convicciones y su conducta. Pues yo tengo mucho respeto, aunque discrepo totalmente de sus posiciones. Del otro lado, pues mire, podría citar decenas de escritores, e incluso entre los más altos, que por una parte predican el odio a los ricos, y no solo son ricos, sino que además están muy contentos conviviendo entre los ricos, predican el odio a Estados Unidos, a los países desarrollados, a las democracias corrompidas, y donde van a vivir y a gastarse sus altos derechos de autores a Nueva York, a París, a Londres. De esos el señor no citó ningún nombre. Mire, usted los conoce, usted sabe de sobra quiénes son, ¿para qué los voy a citar? Só detalhe, por favor. No quiero excluir a nadie, son tantos que... Agora, o candidato... Fábio, por favor. Pois não, Claudinei. O candidato Mário Vargas Llosa foi integralmente, totalmente uno. Não houve dubiedade no candidato, por exemplo, quando beijava uma criancinha, quando fazia um discurso para a multidão. Você foi absolutamente uno o tempo todo da campanha? Mire, yo no mentí. En la campaña no mentí. Yo me propuse atitudes, no mentir. Y entonces, pues no mentí, dije exactamente lo que yo quería hacer, el tipo de reformas, el costo que iban a tener esas reformas. Me pareció que era muy importante para hacer esas reformas tener el apoyo del pueblo peruano. No lo tuve y lo acepté. Ahora, en la campaña tuve que hacer cosas que a mí no me gusta hacer. Yo no tengo, digamos, la naturaleza, la idiosincrasia para los baños de multitud, para besar a los niños, para levantar la voz, que es indispensable cuando uno sube a un estrado. Y esas cosas las hice a disgusto y las hice muy mal. Eso, pues, es verdad, pero uno tiene que aceptar una cierta regla de juego cuando acepta participar en una campaña electoral, ¿no? Fábio Lucas, por favor. O senhor se dedica a duas atividades fundamentais para o homem, que é a política e que é a criação literária. Nós, creio que temos mais convergência na área da criação literária, de que eu sou um grande admirador do seu trabalho. Mas na área da política, me ficam muitas dúvidas sobre a sua posição em relação ao tema do nacionalismo e ao tema do liberalismo. Porque parece, nos seus discursos, nas suas propostas, uma confusão entre democracia e liberalismo. E outro problema que me surge, principalmente, é no comércio internacional, por exemplo. Eu não conheço nenhuma grande nação avançada que não seja protecionista. E o protecionismo é uma atitude nacionalista. Portanto, eu também, no caso do Brasil, nós temos aqui um complexo industrial já bastante avançado. Esse complexo não existiria com a atividade privada. Se não fosse a intervenção do Estado, nós não teríamos um conjunto de empresários a operar a nossa atividade econômica. Todo o Brasil foi protecionista. O nosso grande processo industrial, de 30 para cá, se valeu de artifícios protecionistas para que os nossos empresários pudessem alçar e produzir. Dessa forma, me parece que toda vez que as economias se apresentam com barreiras alfandegárias, de que tipo forem, eles estão praticando o nacionalismo. E outra coisa que eu queria pôr em relação à sua referência às pessoas que não gostam, por exemplo, do governo americano ou
do capitalismo e vão aos Estados Unidos. Essa confusão dos Estados Unidos com o seu governo é uma atitude nacionalista, o senhor não acha? Son muchas preguntas y todas muy estimulantes. Déjeme contestarle por partes. Es verdad que la mayor parte de los países practican el proteccionismo, y es verdad que el proteccionismo es una expresión de nacionalismo, pero eso no justifica el proteccionismo ni el nacionalismo. Por ejemplo, no hay país donde no haya prejuicios raciales. Los prejuicios raciales son universales. Los países más democráticos tienen prejuicios raciales. Y eso no justifica el prejuicio racial. Eso lo único que demuestra que aún en los países más cultos hay profundas aberraciones culturales que hay que combatir. Pues el nacionalismo es una de ellas. El proteccionismo es muy malo para todos los países, para quien lo practica y para sus vecinos. Es verdad que en Brasil ha habido una política proteccionista, sí. Por eso Brasil es el país pobre que es, pudiendo ser uno de los países más ricos de la tierra. Si los capitalistas, mire, si los capitalistas brasileños son mediocres y no saben competir con mucho talento, es culpa del sistema. El sistema los ha hecho mediocres. El proteccionismo, la protección, los controles, el no tener que competir, el estar protegidos, vuelve a los capitalistas mediocres y además los corrompe. Abra las fronteras, traiga usted los capitalistas de afuera a competir y entonces los capitalistas brasileños, para no desaparecer, van a competir. Cuando tengan que demostrar que son eficientes, que tienen que producir buenos productos y buenos servicios para ser ricos, van a producir buenos servicios y buenos productos. Veja, o nacionalismo é uma formação burguesa. O Estado Nacional é um Estado burguês, quer dizer, ele foi criado para superar um Estado atrasado anterior, que é o feudal, quer dizer, as formações feudais. Portanto, eu acho que nós estamos passando por uma etapa que pode ser vencida no futuro, mas no momento, principalmente para alguns países, e na generalidade em relação à proteção alfandegária, todos cultivam um certo aspecto do nacionalismo. Pero eso no significa que, aunque algunos practiquen el nacionalismo, eso justifica el nacionalismo. El nacionalismo es una perversión no solo desde el punto de vista cultural, sino sobre todo desde el punto de vista económico. Y la prueba es que los países que practican menos el proteccionismo son los que están mejor, son los países que han desarrollado más rápidamente, los que han conseguido mejores niveles de vida para su población, y los países que están a la vanguardia del desarrollo. El desarrollo es incompatible con el nacionalismo. El nacionalismo hoy día, sobre todo en este mundo interdependiente de mercados mundiales, condena a un país a eso que llama Popper el retorno a la tribu. El retorno a la tribu, pues sí, es compatible con el nacionalismo, pero significa pobreza, significa atraso, significa injusticia. Mas esse conceito de nacionalismo, de tribal, é um conceito pré-capitalista. Nós estamos referindo o nacionalismo, tal como ele se desenhou no plano internacional e existe hoje, nós podíamos dividir de outra forma. O nacionalismo transbordante, que quer levar a sua nacionalidade para o outro, e subjugando ou tendo melhores vantagens, e um nacionalismo defensivo, quer dizer, aquele nacionalismo que, para se desenvolver, precisa oferecer certos obstáculos. Yo le puedo preguntar qué defiende el nacionalismo, qué es lo que defiende ese nacionalismo defensivo, ¿qué defiende? Ele defende justamente a possibilidade de causação interna na formação econômica. Pero eso a los pobres del Brasil les sirve de algo eso. Mas tem servido. Saber, por ejemplo, que una empresa que produce baterías para automóviles pertenece a un brasileño, ¿da de comer a los pobres del Brasil si esas baterías son caras y malas? Mas isso é um deslocamento para, digamos, quase uma insignificância. O problema não é esse. O problema é a filosofia global, uma espécie de totalidade. Quer dizer, haverá setores em que a competição é saudável com outros países que já têm tecnologia mais avançada. Mas outros setores iniciais, eles precisam ser protegidos para implantação. Então, é toda uma mescla de Pero ¿por qué tienen que ser protegidos? ¿Cuál es la razón? Si Brasil no puede producir, digamos, un tipo de alimentos, sino gastando 10 veces más de lo que costaría importarlo, ¿qué gana el pueblo brasileño
El honor nacional está em juego. Não é a honra não está em conta, mas o que eu acho é o seguinte, é que na medida em que nós nos dependemos muito de outras economias que têm etapas tecnológicas superiores, nós vamos nos especializando para a demanda deles. Suponhamos, no Brasil, a expansão enorme da produção de alguns produtos primários de exportação faz com que nós atendamos a uma demanda externa. Enquanto precisamos imensamente das áreas férteis do país para poder produzir alimentos para o nosso povo, nós estamos ocupando, por exemplo, para produzir em grande escala a soja. Isso é para levar o nosso conteúdo de proteínas para a Europa ou para os Estados Unidos. Portanto, nós estamos prejudicando o povo brasileiro ao ocupar extensas áreas fecundas com uma produção que não alimenta o nosso povo internamente. Por favor, Sí. Vargas, ¿quieres responder? Nós temos outras perguntas. Sí, cómo no. Bueno, sí, podría, pero claro, es un tema que podría ocuparnos toda la Voltaremos noche, em seguida. ¿no? Por favor, o professor. Una sola, voy a decirle una sola última argumentación. Brasil es un país que ha sido muy proteccionista y que ahora comienza a... Sí. Es un país gigantesco, ¿no es cierto, Brasil? Hong Kong es un país pequeñito, ¿no? Cabe en Sao Paulo, caben varios Hong Kongs, ¿no? Es un país que no tiene un solo recurso natural, ni uno solo. Es un país que está atestado, repleto de gente, si se mueven mucho se caen al mar. ¿Cómo se explica usted que ese país, que no es proteccionista, que es el país más abierto de la Tierra, tenga una renta 10 veces mayor, si es que no es 20 veces mayor que Brasil? ¿A qué se debe eso? Mas isso é muito simples explicar. São Paulo, a cidade de São Paulo, tem uma renda superior à de quase todos os países da América Latina. Pero el conjunto de Brasil pues es un país subdesarrollado y Hong Kong es un país súper desarrollado y el honor nacional no se ha lesionado profundamente porque Hong Kong esté abierto al mundo y uno puede entrar, salir, vender, comprar, llevar capitales, sacar capitales. Vargas, vamos à pergunta agora do professor Jorge Schwartz. Professor. Eu vou puxar um pouco para o literário, porque senão aqui ninguém vai falar de literatura. Se lo agradezco. Uns 15 anos atrás, você afirmou para a Cremilda Medina, uma entrevistadora, jornalista, que você estava totalmente convencido que o melhor livro que você tinha escrito na sua vida era A Guerra do Fim do Mundo. Eu queria saber se essa sua afirmação é válida ainda hoje, ou se aquilo foi um golpe publicitário. E também quero dizer que eu acho que o Brasil, bom, não são os 200 milhões de brasileiros, mas quem leu A Guerra do Fim do Mundo, acho que não vai perdoar um pouco você por ter feito de Euclides da Cunha uma personagem assim bastante anódina. Bueno, si tengo que elegir un libro entre todos los que he escrito, seguramente me quedo con La Guerra del Fin del Mundo. Para mí fue una aventura maravillosa, me costó mucho trabajo escribir ese libro, pero gocé enormemente escribiéndolo, haciendo la investigación, con el esfuerzo que significó para mí encontrar un lenguaje capaz de ser persuasivo, para contar una historia pues, que no ocurría en la lengua en la que yo escribía, que no ocurría en mi época, que no ocurría en un país que yo conociera directamente por la experiencia. Fue un desafío literario que para mí es un recuerdo muy hermoso, ¿no? Ahora, yo sé que la opinión de un escritor sobre su propia obra es siempre muy subjetiva y que no tiene por qué ser más válida que la de un crítico, la de un lector, ¿no? La otra parte de la pregunta era... Sobre a forma como você retratou Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Bueno, yo tengo una enorme admiración por Euclides da Cunha. Não por é eso o que parece no romance. yo le he dedicado el libro, es un libro que está dedicado a él como homenaje. No aparece Euclides da Cunha con su nombre, aparece como un periodista enclenque, débil. Él era una persona enfermiza, muy delicado de salud. Es una persona que durante la Guerra de Canudos estuvo ciego. Euclides da Cunha no vio lo que ocurría, no entendió lo que ocurría, cegado por el prejuicio ideológico. Mi admiración por él es que fue un intelectual capaz de hacer algo que muy pocos intelectuales hacen, revisar sus convicciones,
frente a la experiencia de la realidad, en este caso, pues los miles de muertos. Él fue el primero en Brasil en decir qué hemos hecho, cómo hemos podido producir esta masacre tan atroz, y para explicársela escribe esa obra maestra que es Os Sertões. Bueno, eso está más o menos representado en el personaje del periodista miope, que es miope durante la guerra, pero al terminar la guerra de Canudos es un hombre lúcido, es un hombre que ha aprendido extraordinariamente a diferenciar la realidad de los esquemas con que un intelectual se aproxima a la realidad. A mí me apena que usted haya visto una caricatura de Euclides da Cunha, que es uno de los escritores que más admiro yo. Olha, vamos à pergunta agora do Geraldo Galvão Ferraz. Sim. Geraldo, por favor. Bem, vamos fazer uma analogia. O senhor falou dos escritores que se valem das benesses americanas e, embora combatam os Estados Unidos, o americanismo, tudo isso. Me chocou muito ler uma entrevista sua em que falava que não conseguia ler um western, um policial, um livro de aventuras, uma coisa assim, e sendo que seus livros usam e abusam dos recursos desses gêneros. Sí. Eu gostaria de que você... Pues es verdad, mire, a mí comentasse. en el cine, por ejemplo, me gustan mucho los westerns. Yo soy un gran entusiasta de los westerns y de las películas policiales, de los thrillers. Pero no puedo leer novelas policiales, me aburren, salvo algunas excepciones, ¿no? Mas seria uma questão de qualidade? Yo creo que es de, si la historia puramente policial a mí me parece irreal, así como una historia, digamos, pornográfica, que exclusivamente limita la vida, la experiencia, al mundo del sexo. Yo tengo una especie de manía realista. Entonces, cualquier aspecto de la vida humana que esté separado del contexto, me parece irreal, y la irrealidad no me divierte. A algunos les divierte mucho la irrealidad, a mí la irrealidad más bien me aburre. Mas e como o senhor usa recursos digamos, de fantástico em seus livros? Pues yo uso todos los recursos posibles, me parece que es mi derecho como escritor. Pois é, eu acho que há uma contradição aí. Sí. Pues sí, seguramente hay una contradicción, pero a la hora de escribir una novela yo me valgo de todo. Yo creo que allí el canibalismo está justificado, uno Agora, utiliza... os escritores que vão aos Estados Unidos e se usam dos recursos do capitalismo para, sei lá, para prosseguimento de suas obras, tudo isso não estariam de certa forma justificados? Eso yo no lo critico en absoluto. A mí me parece muy bien que un escritor pida becas. Lo que me parece mal es que diga que Estados Unidos quiere corromper la cultura latinoamericana creando becas y sea beneficiario de becas al mismo tiempo. Sí. Allí hay una contradicción. Pero que un escritor pida becas, en buena hora, yo creo que es perfectamente legítimo, y además que los escritores vayan donde les dé la gana. Eso es un derecho que creo que hay que reconocerle a todo el mundo. Pero no condenar a quienes, por ejemplo, defienden, ¿no es cierto?, el sistema democrático como agentes de Estados Unidos, y luego ir a vivir a ese monstruo, ¿no?, para conocer mejor las entrañas del monstruo, como dijo Martí. Hamilton, por favor. Já que se explorou bastante o político e um pouco da literatura, eu queria começar explorando um pouco o Mário Vargas Llosa, ensaísta. Em 92, o senhor escreveu um artigo para o El País, e nesse artigo o senhor evoca Max Weber, que aliás é uma figura muito recorrente na sua obra ensaísta, e o senhor disserta sobre os conceitos dele de moral de convicção e moral de responsabilidade. Isso. E ao final o senhor conclui que para se restaurar o verdadeiro processo democrático há que se abolir a moral de responsabilidade. Assim. Agora, eu creio que para o Weber esses conceitos não eram tão flexíveis assim. A minha pergunta é, portanto, como se abole então a moral de responsabilidade? Mire, yo creo que el análisis de Weber es muy lúcido, como todo lo que escribió Weber, que es un pensador por el que yo tengo mucha admiración. Pero esa distinción que él hace, la moral de convicción, por ejemplo, la del intelectual, que defiende la verdad, aunque eso lo lleve a oponerse a lo que es la cultura de su tiempo, a ir contra la corriente,
y la moral de la responsabilidad de un político que no puede arriesgarse a la total impopularidad, porque eso crearía pues muchos... El problema es que esa distinción abre todas las puertas al oportunismo, al cinismo, a ese aspecto de la política que produce tanta irritación y tanto desprecio y tanta frustración en el pueblo. Los políticos que dicen una cosa y hacen exactamente lo contrario, que creen que el lenguaje no compromete, que el lenguaje es simplemente un espectáculo para conseguir votos en una campaña electoral, pero que no compromete en absoluto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la tragedia en América Latina y en tantos países del tercer mundo. Eso ha hecho de la política esa cosa que la gente desprecia, de la que la gente desconfía. Yo creo que es muy importante pedirle al político que no solamente hable en función de un pragmatismo sin principios, sino en función de convicciones, que lo que diga responda a lo que va a ser su conducta. Y para eso pues no hay sino una moral, la moral de la convicción, la de quien habla a partir de una convicción que debe tratar de materializar em sua conduta e em seus actos. Não? Aliás, o senhor escreveu esse artigo se referindo aos cínicos da política. Sí. Na sua opinião, mas o senhor não dá nome aos bois, digamos. Mire, eu posso citar um exemplo extraordinário de um político que foi um político de responsabilidad, ¿ah? Que fue capaz de mentir y sin embargo por una causa que podríamos decir la justificaba. Es el caso de De Gaulle. Yo fui periodista en Francia en la época de De Gaulle. De Gaulle subió al poder mintiendo, diciendo que iba a defender a Argelia francesa, que no iba a haber independencia de Argelia. Y por eso, pues la sección más ultra y más derechista de Francia lo apoyó. Y luego él, de una manera muy hábil, fue llevando a Francia a aceptar la independencia. Bueno, es un caso en el que usted puede decir, sí, allí la moral de la responsabilidad justifica esa mentira. Pero por un caso positivo, nosotros tenemos en nuestros países miles de casos de gente que mintió para llegar al poder y no por ninguna causa superior, sino por la cosa más egoísta, personal, y eso ha destruido, ¿no es cierto?, tantas veces la posibilidad de la democracia y de la modernidad en América Latina. Por eso me parece que es muy importante que la política tenga un sentido moral, un sentido ético, si nosotros queremos realmente superar nuestro atraso, nuestro subdesarrollo, ¿no? Pois não, Ricardo. Eu queria voltar à literatura, acho que é inevitável, se tratando de Mário Vargas Llosa, a gente fala de política, fala do político que foi, do ensaísta que é, do escritor de ficção que é. Então eu queria lhe perguntar, agora há pouco você falava sobre o romance A Guerra do Fim do Mundo, e eu queria saber como é que você define esse seu conceito de que o romance, para você, é uma forma de organizar o caos. Mire, yo creo que la realidad es un caos. La realidad pues es esa multitud infinita de planos, de perspectivas, que está constantemente transformándose por acción recíproca de todos esos factores, algo que no puede ser totalmente organizada por ningún esquema de conocimiento. Creo que una de las razones por las cuales una novela o el género novelesco tiene tanto éxito en los periodos de confusión, de anarquía en las sociedades, es porque la novela proporciona un orden ficticio, artificial, creado, pero que da una seguridad cuando sentimos el mundo como caos, como confusión, como desorden. Y una de las cosas que a mí me fascina mucho en la novela justamente son esos órdenes artificiales que crea. Creo que son siempre artificiales, ficticios, pero si son persuasivos, a nosotros nos dan como una puerta de entrada a un posible ordenamiento de la realidad, a partir de la obsesión, de la locura, de la imaginación de un creador. Pero muchas veces, si esa visión es tan persuasiva que penetra profundamente en una sociedad y dura, se convierte en una verdad. La vida se va organizando tal como fue fantaseada por un gran creador. Una realidad se puede volver faulkneriana, como se volvió en una época hugolesca o balzaciana. Es uno de los aspectos de la novela que a mí me fascina más, ese orden artificial
que de alguna manera es adoptado por una realidad, ¿no? Mas isso quereria dizer que, digamos, que quanto maior é o caos em que o escritor se vê envolvido na vida real, quanto maior for o caos, melhores são as condições para ele produzir uma obra? Yo creo que, bueno, no sé a nivel individual si se puede decir, pero creo que hay una tendencia a que las sociedades estables, las sociedades organizadas, donde una comunidad siente que el mundo lo comprende, que el mundo está en perfecta sintonía con lo que es la vida de las gentes, no suele producir grandes novelas. Las grandes novelas suelen surgir en sociedades que están profundamente convulsionadas, donde hay una sensación de inseguridad total frente al piso en que nos movemos. Allí es donde han surgido pues, la Guerra y la Paz, allí es donde ha surgido el Quijote, ahí es donde ha surgido un Dickens o un Melville, o la literatura latinoamericana moderna, que surge en la convulsión, en el desorden, en la anarquía, y proporciona un orden, una organización de la vida que no se corresponde con nuestra história. Então, eu queria conversar um pouco sobre a sua atividade ensaística, que me parece da melhor qualidade. Eu sou um leitor fiel a todos os seus trabalhos nessa área, principalmente ensaísmo literário. Por exemplo, o prólogo feito ao Tirant Leblanc. Tirant Leblanc, sim. Eu também estimo imensamente aquela obra e também acho que ali o senhor põe um problema, acho fundamental para a interpretação da novelística latino-americana, mais a de língua espanhola que a de língua portuguesa. É o problema do resíduo da novela de cavalaria. A novela de cavalaria, a seu ver, ela tem um certo encanto porque nela tudo é possível. Sim. Tudo é possível. Esse lado de expansão do imaginário me seduz especialmente porque a função do escritor é dar campo à sua imaginação. E eu vejo que o imaginário povoou de tal forma a literatura moderna latino-americana, de que o senhor faz parte, essa moderna, de que o senhor se orgulha, é justamente essa que propiciou atingir um maravilhoso. No Brasil, a meu ver, a atitude do romancista brasileiro é mais dentro da linha pragmática, é mais persuasiva desse aspecto. Quer dizer, toma a realidade e torna a realidade um fator de crítica, não é? Um fator de análise social ou psicológica. Não é? Então eu acho, e queria pôr esse problema, se há uma certa diferença entre o conjunto da literatura brasileira e o conjunto da literatura dos países latino-americanos, embora ambos provenham de um iberismo mais ou menos semelhante. Essa é a pergunta primeira que eu tenho. Y Vamos a segunda por parte, Bueno, yo no creo, mire, que se pueda. Creo que esa distinción sería muy artificial. Es verdad, hay diferencias, pero digamos las diferencias no me parecen mayores que las que hay entre la propia literatura hispanoamericana. Si usted compara a García Márquez con Rulfo o a Onetti con Borges, hay unas diferencias tan grandes como las que puede haber, diríamos, entre Jorge Amado y José María Arguedas. Si usted piensa, por ejemplo, en un escritor, en una novela que yo creo que es una de las obras maestras de la literatura latinoamericana, como Gran Certao Veredas. Allí tenemos esa tradición que usted ha mencionado, de un mundo donde lo fantástico y la realidad objetiva pues se confunden, se mezclan, se cruzan, entrecruzan, como en 100 años de soledad, ¿no es cierto? Una novela como Paradiso de Lezama Lima no está cerca de Guimarães Rosa, está muy cerca de ese mundo creado con una densidad muy especial de lenguaje, una realidad que no se puede llamar ni científica ni objetiva, pero que, sin embargo, é histórica também. Não? Eu acho que, no caso do Guimarães Rosa, eu acho que é uma intervenção maior na linguagem. Quer dizer, o Guimarães Rosa desestruturou e reestruturou o potencial da linguagem em língua portuguesa. Mas pero no es el caso de Lezama Lima, por ejemplo, ¿no cree usted que es más o menos equivalente? También es una reelaboración del lenguaje, adensándolo, de tal manera que el lenguaje estalla en un mundo que es un mundo propio, es un mundo distinto, hecho fundamentalmente de lengua. ¿No? E na sequência desse êxito da novela ou da narrativa latino-americana,
eu queria referir-me ao boom, o tal boom latino-americano. Al boom. Né? Está muerto e enterrado, né? Então, sim, mas foi uma hora extrema em que os países, digamos, hegemônicos tomaram conhecimento de uma narrativa que se fazia diferente da deles e até melhor do que a deles. Não é? Esse é um momento estratégico importante para a nossa história literária. Agora, curiosamente, uma vez eu ouvi uma palestra, o senhor também dá notícia disso, do Rulfo, Juan Rulfo. Sim. Ele dizia que, durante aquele boom, faltava a grande personagem para ele da narrativa latino-americana, que era o Guimarães Rosa. Mas eu acho que esse boom não envolveu a narrativa feita no Brasil. Houve alguma estratégia, digamos, de mercadológica que fizesse com que não entrasse a literatura brasileira? Bueno, los escritores que no estaban en el boom decían que era una conspiración, ¿no? De los editores y de 4 escritores. Pero yo creo que no hubo ninguna conspiración, que nadie planeó, que fue surgiendo de una manera totalmente impensada. Además, nunca se supo exactamente quiénes estaban en el boom y quiénes no estaban en el boom. Es decir, algunos tenían una lista de 4, otros de 8, otros de 10. Yo tuve una polémica con Ángel Rama, un crítico magnífico uruguayo, que fue uno de los grandes críticos de esa época, en el que él decía, ese es un club exclusivo, no hay derecho, no es posible, ¿no es cierto?, que no entren al... Entonces, yo me acuerdo del debate, dijimos, bueno, ¿quiénes están en el boom? Y no había 2 personas que estuvieran de acuerdo en mencionar los nombres. Unos decían 16, otros decían 8. Y yo mismo no lo sé, mire, yo no sé quiénes estaban y quiénes no estaban, ¿no? Por favor, nós vamos fazer rápido intervalo. Sí. Pero Guimarães Rosa siempre estuvo considerado como parte del boom. Un boomista. Yo recuerdo el primer libro de conjunto sobre el boom, fue un libro de un crítico, bueno, argentino-norteamericano, que lo publicó primero en inglés, Luis Hars, que se llamaba In the Mainstream en inglés, y que después lo publicó en español como Los Nuestros, y allí estaba Guimarães Rosa, y dicho sea de paso, era una de las entrevistas más interesantes, las de Guimarães Rosa. Muito bem, desculpe, Fábio, nós vamos ter que fazer intervalo. Nós fazemos um intervalo aqui no Roda Viva e voltamos daqui a pouquinho conversando com o escritor Vargas Llosa. Até já. Nós voltamos aqui com o programa Roda Viva. Hoje nós estamos entrevistando o escritor Mário Vargas Llosa. Vargas Llosa, recentemente você esteve com o presidente recém-eleito do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, um homem que era de esquerda, e hoje está aliado com as forças ditas conservadoras no nosso país. O que significa isso para um intelectual? Sair da esquerda e se aliar com forças mais conservadoras. O que significa a eleição de Fernando Henrique Cardoso para a América Latina? Mire, yo tengo mucha esperanza en esta elección. Creo que Fernando Henrique Cardoso no solamente pues, es un intelectual de alto nivel, sino que además es un intelectual con experiencia política. Él ha hecho una carrera política paralelamente a su vida intelectual y creo que su evolución es una evolución hacia la modernidad. No creo que se haya vuelto conservador, yo creo que es una persona que ha evolucionado hacia, bueno, una posición que está seguramente entre la socialdemocracia y el liberalismo, que para mí es la opción de la modernidad. Yo tengo la seguridad de que con el apoyo que ha recibido en estas elecciones, él no va a permitir que las fuerzas conservadoras sean un obstáculo para las reformas de apertura, de modernización, de transformación de las instituciones, que traiga por fin el desarrollo que Brasil pues, podría alcanzar más rápidamente que la mayor parte de países del mundo por los extraordinarios recursos con los que cuenta. Además, he visto en estos días en Brasil una esperanza, un entusiasmo con lo que ha ocurrido, que me parece muy justificado, porque creo que Brasil ha dado un ejemplo en América Latina, una crisis política terrible, que pudo desembocar en una dictadura militar.
y no desembocó en una dictadura militar, sino yo creo que con todos los traumas del caso, en un refuerzo de las instituciones democráticas. Creo que Fernando Henrique Cardoso representa exatamente essa transição. Pelos seus elogios, então, para o Brasil foi melhor a eleição de Fernando Henrique Cardoso do que a de Lula, se fosse esse o... Sin ninguna duda, yo creo que la elección de Lula, que es una persona seguramente muy respetable, hubiera significado un retroceso. Yo tuve ocasión de oírlo a Lula hablar en la Universidad de Princeton. Yo estaba enseñando allá y él fue a un congreso y sus ideas me parecieron totalmente obsoletas, fuera de época, con un criterio que se puede llamar todavía populista, de nacionalismo económico, que creo que si se hubieran convertido en esta elección en la política de Brasil, hubieran atrasado mucho más a Brasil de lo que está. Claudinei Ferreira. Bom, eu gostaria de voltar um pouco, já que estamos falando de Fernando Henrique, a relação entre literatura, ou entre o livro, que é o caso também do Fernando Henrique, e a política. São duas perguntas, rapidinho. Durante a sua campanha, o senhor pensou, vislumbrando a vitória, no momento da vitória, pensou em parar de escrever? A política poderia ocupar o lugar da literatura? Essa é uma outra pergunta. E a segunda é sobre o poder da sua literatura no Peru. Pensou sobre o poder da sua literatura no Peru? Durante a campanha, frases de seus livros apareciam na televisão? Ou o senhor gostaria que o povo esquecesse do que o senhor escreveu? Bueno, respecto a lo primero, yo estaba seguro de que no podría escribir literatura durante los años de gobierno si era elegido. Creo que en esos años solo hubiera podido escribir discursos políticos, que es un género menor, como usted sabe. No es posible compatibilizar. Mire, no en el caso de, quizá en sociedades mucho más estables, menos traumáticas, sin los problemas monumentales de una sociedad como el Perú, que exigen una dedicación pues exclusiva, ¿no? Y respecto a lo segundo, mire, aunque yo hubiera querido olvidarme de mis libros, algo que no quise, no me lo hubieran permitido. Uno de los instrumentos, uno de los instrumentos del gobierno aprista de Alan García contra mí en la campaña fue leer por televisión un libro que se llama El elogio de la madrastra, al que acusaban de pornográfico, de obsceno, de inmoral, de criminal, y entonces lo leyeron 10 días seguidos, a hora máxima de audiencia, con una mesa redonda después de científicos demostrando que, bueno, yo era un pervertido y que un pervertido no podía ser presidente del Perú. Venderam mais ou menos? Como? Seus livros venderam mais ou menos durante o período da campanha? Pues yo espero que El elogio de la madrastra, gracias a essa publicidad gratuita, se vendió más. Desgraciadamente en edición pirata, probablemente. O senhor, me parece que essa é a primeira vez que está em São Paulo. Primeira vez, conhecia bastante o Brasil, o Rio, inclusive eu me lembro de uma conversa sua com o Manuel Puig, ali numa entrevista, ele falando do Rio, e o senhor parecia que tinha uma ansiedade bastante grande em conhecer São Paulo. O senhor esteve aqui, teve a oportunidade de ir num espetáculo de música popular brasileira, depois foi no futebol. Eu queria saber o que o senhor achou da cidade, se valeu a pena toda essa expectativa, e quais os pontos positivos e negativos que o senhor viu na cidade, assim, com maior emergência e urgência. Mire, he estado apenas muy pocos días como para dar ese tipo de juicios, ¿no? A mí me gustan mucho las ciudades grandes. Mientras más grandes son, para mí, mejores. Me encanta ese mundo gigantesco donde uno se pierde, donde uno puede desvanecerse a Nueva York, Sao Paulo, Londres, París. Para mí, realmente, ese es un ideal de ciudad. Y Sao Paulo, pues, es una ciudad enormemente atractiva por su poder, por su vida cultural, que estoy viendo es muy rica. Pero ¿cómo me atrevería yo a decir algo que no fuera banal o convencional luego de estar apenas 3 días, 4 días en Sao Paulo? Mas ¿no? algo assim não chamou a atenção? Assim, bueno, vi ese espectáculo de Gil y de Veloso que me encantó, ¿eh? Y me hizo comprobar una vez más algo que siempre me ha fascinado a mí en Brasil. Cómo la cultura popular y la alta cultura en Brasil no tienen fronteras. En Brasil están confundiéndose, cruzándose y descruzándose. Ojalá Brasil no pierda nunca eso, que es una virtud realmente extraordinaria para una sociedad. En otras sociedades, sobre todo, bueno, por ejemplo, en la que yo vivo ahora, que es Inglaterra, que es un país que yo admiro mucho, pero allí hay una frontera que es infranqueable entre lo que es alta cultura y cultura popular, ¿no? Y creo que en la mayor parte de los países se produce esa división. En Brasil no, en Brasil hay una
mutua impregnación que creo que da una gran vitalidad a la vida cultural brasileña, ¿no? Eu queria... Pela hora, Martins. Gostaria de mudar um pouco, de fazer uma pergunta mais de âmbito internacional e de âmbito geral, um pouco passando por coisas que o senhor já disse aqui. Mas eu acho que uma das grandes questões hoje do mundo nós temos uma economia que se internacionalizou, o mercado financeiro que age globalmente numa velocidade extraordinária através de satélites, redes de comunicação, e ao mesmo tempo nós temos o desenvolvimento de novas, a redescoberta e a volta a etnias, a volta a uma divisão geopolítica que a gente achava que seria superada. Ou seja, nós temos hoje no mundo 3 vezes mais países do que a gente tinha no começo do século. Então me parece que o mundo, por um lado, gira numa direção, ou seja, da internacionalização, da globalização da economia, e por um outro, gira justamente ao contrário, de recuperação de identidades, recuperação de etnias, nova divisão política de países, essa coisa toda. ¿Cómo o senhor pensa esa... Mire, yo creo que esa es la gran confrontación del siglo XXI. Ya se acabó la confrontación entre sociedad abierta y sociedad cerrada, con la desaparición en términos prácticos del comunismo, pero hay otra confrontación que está en marcha que puede llegar a ser tan áspera y tan violenta como la anterior, que es entre la internacionalización, esa tendencia, que yo creo que es muy fuerte, sobre todo en el campo económico, a la constitución de mercados mundiales, de una integración mundial, y entre el espíritu de la tribu, el retorno a la tribu, el refuerzo del movimiento nacionalista, la creación de resistencias muy fuertes a la internacionalización, con distintos argumentos, desde la defensa de la identidad cultural, de la soberanía, de la necesidad de crear mercados protegidos, la cosa religiosa, la cosa racial, que hoy día es un argumento que se juega abiertamente. Por ejemplo, en la ex Yugoslavia, la limpieza étnica es reivindicada abiertamente por los nacionalistas. En muchos países europeos hay una especie de pavor, ¿no es cierto?, a ser invadidos por musulmanes, por habitantes del África del Norte. Bueno, creo que esa es la gran oposición del siglo XXI y que allí es donde se va a jugar el futuro de la cultura democrática y del progreso de la civilización. Creo que es la batalla que ya hemos iniciado. Vargas, você ainda nessa questão globalização, só para não perder o gancho, e uma dessas passagens da nossa pesquisa, eu vi aqui que você defende... Perdón, podría añadir algo más. Hay una idea que me gustaría... La internacionalización no significa la desaparición de las culturas locales o regionales, por el contrario, significa la desaparición de los nacionalismos, sí, pero los nacionalismos no se pueden identificar con las culturas locales, salvo en casos muy excepcionales. La verdad es que las naciones son unos artificios creados sobre una homogeneización violenta que ha destruido o ha sofocado a las culturas regionales. La internacionalización debería permitir que las auténticas culturas tengan un espacio para poder desarrollarse dentro de ese contexto de tolerancia, de multiculturalismo que la internacionalização Agora, de la nessa vida deveria internacionalização, há um tema também internacional, e que eu estava dizendo, estava na sua pesquisa, é a questão das drogas. Você defende a descriminalização das drogas, mas isso num processo mundial? Mire, quer dizer, começando no Perú, inclusive, que é um país produtor de drogas. A mí me ha costado mucho llegar a esta conclusión. Yo llegué en la campaña electoral. En la campaña electoral yo estaba convencido que en el programa que teníamos podía hacer frente a todos los problemas del Perú con respuestas adecuadas, salvo ese. El problema de la droga es un problema que no es peruano, es un problema cuyo control escapa totalmente a lo que es una política nacional, como en todos los países productores. La razón que me ha llevado a mí a defender la despenalización es que los esfuerzos que se hacen para reprimir, la inversión que eso significa, que es una inversión astronómica, son billones de dólares los que gastan los países desarrollados y los países subdesarrollados tratando de reprimir, no han tenido una sola victoria. Crece el consumo, crece la producción
Y sobre todo crece la criminalidad, que para el futuro de la democracia puede ser fatal. Hay países como el mío, como Colombia, donde el poder del narcotráfico es tal que puede corromper jueces, autoridades políticas, militares, periodistas. Bueno, es decir, es una hidra que va creando una especie de Estado paralelo y económicamente más poderoso que el Estado real. Creo que la despenalización, si se hace a través de un acuerdo de países consumidores y productores, va a eliminar por lo menos el aspecto más violento, que es el de la criminalidad, y si al mismo tiempo se invierte lo que ahora se invierte en represión, en rehabilitación, en campañas de educación y de publicidad para combatir la droga, se puede tener mucho más éxito, como ha ocurrido, por ejemplo, con el tabaco, que es muy interesante. La campaña contra el tabaco ha dado resultados muy positivos, sin necesidad de represión, sin necesidad de persecución, y el consumo del tabaco está disminuyendo considerablemente. Es una decisión que no es fácil y creo que tiene que ser coordinada entre los países consumidores y productores. Se o senhor fosse presidente hoje do Peru, qual seria o papel das Forças Armadas peruanas no combate ao tráfico de drogas? Mire, yo no confiaría a las Fuerzas Armadas trabajo de tipo policial. En el Perú se ha hecho como se ha hecho en Colombia y como se ha hecho en Bolivia, de confiar a las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál ha sido el resultado? No obtener victorias, ha sido corromper, introducir la corrupción en las Fuerzas Armadas. Los oficiales son tentados por una industria que es una industria muy poderosa económicamente y que puede pagar salarios más elevados que el Estado. Introducir la corrupción en las Fuerzas Armadas es peligrosísimo para el futuro de la democracia. Yo creo que el ejército tiene una función específica y que no se le debe confundir con la policía, como organismos preparados para ese tipo de lucha, ¿no? Vargas, o senhor acabou de fazer uma crítica à participação do Exército Brasileiro no combate ao narcotráfico no Rio de Janeiro. Sí. Bueno, yo me he permitido decir que yo discrepo, que creo que es un error. Ojalá me equivoque, ojalá el ejército brasileño salga inmaculado, pero creo que es muy peligroso a una institución que no está adiestrada. El ejército no recibe adiestramiento para ese combate, que es un combate muy diferente al combate clásico, al combate de una confrontación bélica tradicional. Ese es un combate fundamentalmente policial, cultural y político y económico. No es un combate militar. Nós estamos falando aqui da questão da tolerância, e você comparou a droga com o tabaco. E você chegou a afirmar que a cultura não é nenhuma garantia contra a intolerância. Así es, desgraciadamente. E você dá o exemplo, inclusive, da Alemanha, que provocou o nazismo em campos de concentração. Então, o que eu queria perguntar a você, qual é a garantia contra a intolerância? Né? E qual você acha que é o papel como escritor latino-americano nesse sentido? Yo creo que la lucha contra la intolerancia es una lucha permanente, en la que se obtienen siempre victorias parciales, nunca definitivas. El caso de Alemania no solamente es único, hay casos de países pues muy civilizados y muy cultos donde de pronto vemos rebrotar el racismo. En Francia hoy en día hay un sentimiento que por supuesto es minoritario, pero que es un sentimiento que ha echado raíces por los problemas, por la presencia de inmigrantes de otras lenguas, de otra religión. Bueno, creo que es una batalla permanente y creo que es una batalla que se da fundamentalmente con las ideas y con la educación. Allí sí creo que la cultura, la literatura debería desempeñar un papel fundamental. Creo que si hay alguien que está por su propia vocación, por el ejercicio de su vocación, en condiciones de comprender la fundamental aberración, la estupidez esencial que significa el racismo, por ejemplo, es un escritor, es alguien que se mueve en el mundo de las ideas, un mundo que no tiene fronteras, un mundo en el que la idea de raza no juega ningún papel fundamental, alguien que realmente por vocación tiende hacia la universalidad para combatir el prejuicio. Mas você acha que a literatura tem condição de modificar o social, pelo que você está dizendo? De una manera muy indirecta. Creo que la literatura sí, yo creo que la literatura no es gratuita, que un gran libro deja una huella en la vida de las gentes, pero no creo que es una consecuencia que se pueda planificar, que no hay una relación de causa-efecto inmediata y que no es visible. Yo estoy absolutamente seguro, por ejemplo, que un libro como Madame Bovary o como Certois han cambiado mi vida.
que gracias a libros como esos, yo soy distinto de lo que era, y estoy seguro que soy mejor de lo que era en algún sentido. Pero eso no se puede demostrar, no hay una comprobación científica sobre los efectos del arte y la literatura en la conducta, ¿no? Sobre esse aspecto, eu gostaria de perguntar o seguinte. Nos anos 60, nos anos 70, todos os escritores latino-americanos estavam no mesmo fronte, ou seja, havia os regimes militares praticamente colocaram todos os grandes escritores latino-americanos do mesmo lado. Hoje em dia, esse campo está cindido, ou seja, os escritores latino-americanos ou estão de um lado ou estão de outro. Isso enfraqueceu ou enriqueceu a nossa literatura? Ou vai enfraquecer ou vai enriquecer a literatura? A la creación no creo que le afecte en absoluto. El diálogo intelectual debería enriquecerlo. La diversidad, la polémica, la confrontación de ideas, pues debería producir un pensamiento más rico y más diverso. Pero en lo que se refiere a la creación, yo creo que la posición política de un escritor no presupone nada sobre su talento, sobre su creatividad. Uno puede tener muy buenas ideas y ser un desastre a la hora de escribir una novela, o tener ideas espantosas, tener ideas absolutamente aberrantes, y de pronto a la hora de ponerse a escribir, producir una obra de una gran originalidad, de una gran creatividad. Un hombre como Céline, por ejemplo. Céline tenía unas ideas monstruosas, ¿no? Luis Ferdinand Céline era un racista, era un antisemita, estuvo con los nazis, o sea, una persona totalmente despreciable cuando pensaba en política. Y sin embargo, escribió algunas novelas que son deslumbrantes, son obras maestras absolutas de la literatura moderna. Y creo que todos nosotros conocemos gentes magníficas, con muy buenas ideas, sanos, generosos, que se ponen a escribir y escriben unas novelas desastrosas. Sobre o papel do escritor, quer dizer, o Matias fez essa pergunta e eu queria continuar nessa linha. O senhor foi um escritor que, num determinado momento da sua biografia, se viu levado para a prática da política. Depois se retirou e não pretende voltar, como já declarou. Então, hoje em dia, como é que o senhor vê o papel que o escritor pode ter na política? O que cabe ao escritor fazer? Se é que cabe alguma coisa na sua opinião? Eu não creio que se pueda generalizar. Mire, hay escritores que pueden ser magníficos políticos. Então, no seu caso específico, quer dizer, Mi caso, mire, yo soy fundamentalmente un escritor. Una de las cosas que yo aprendí haciendo política es que yo no soy político, soy muy mal político, que no tengo la aptitud, no tengo el apetito, que creo que es muy importante, lo cual no significa que no vaya a seguir polemizando, escribiendo, participando en el debate político. Eso para mí forma parte de mi trabajo de escritor, de mi trabajo intelectual. A lo más que me atrevería a llegar yo es a decir que un escritor tiene una obligación moral, sobre todo en países con problemas todavía tan terribles como los países latinoamericanos. Pero creo que como escritor, un escritor tiene la obligación de escribir, de ser auténtico, de escribir con el mayor rigor, con la mayor autenticidad, obedeciendo sus propios demonios interiores. Creo que esa es la obligación de un escritor. La otra es una obligación de ciudadano, que no es mayor en un escritor que en un abogado o en un técnico. Essas ideias, mais ou menos... O senhor está arrependido de ter participado da política? De ter perdido para um homem que tinha um percentual muito pequeno em relação ao senhor Fujimori. E, no entanto, ele ganhou. A impressão que eu estou tendo é que, de certa forma, o senhor está magoado com o povo peruano por ter escolhido o Fujimori e não o senhor. Yo le estoy agradecido. O povo escolheu errado, yo le estoy, en lo personal, agradecido al pueblo peruano. Yo sentí un gran alivio, usted sabe, cuando perdí la elección. Me dio mucha pena por el esfuerzo, digamos, desperdiciado, pero en lo personal, y por la gente que me acompañó, pero en lo personal yo sentí una inmensa liberación. Usted sabe que volver a mis libros, volver a leer, yo no tenía tiempo para leer, volver a escribir, volver a moverme por el mundo con toda libertad. Mire, eso realmente yo aprendí a valorarlo cuando yo no podía hacerlo, cuando yo estaba en esa camisa de fuerza, que es una dedicación política. O sea que... Mas como se perde para um candidato que tem tão pouca porcentagem eleitoral? O senhor era o franco favorito. Aqui no Brasil nós acompanhávamos e achávamos que o senhor ia ser eleito. E de repente houve uma revolução. Bueno, ¿Qué aconteceu? Tratando de explicar lo escrito ese libro, ¿no? El pez en el agua, creo que para explicar lo que ocurrió hay que situarse en el contexto de la situación peruana en esos años terrible, de un país con una hiperinflación, 2,5 millones de inflación nos provocaron las políticas populistas del señor Alan García, 2,5 millones de inflación en 5 años. Eso es una destrucción, una desintegración de una sociedad. El terrorismo de Sendero Luminoso,
cientos de muertos, destrucción de bienes, de puentes, de carreteras, pérdidas de empleos. Bueno, había en el país una desorientación, una confusión, una angustia, y eso pues se tradujo en unas conductas políticas muy sorprendentes, ¿no? ¿Es verdad que usted sufrió un atentado del Sendero Luminoso? Hubo hasta dos intentos, sí, sí. Pero bueno, yo tenía protección, ¿no? Yo estaba protegido, muchos de mis colaboradores no estuvieron protegidos y más de 100 de ellos fueron asesinados. Entre abril y junio, solo en los 2 últimos meses de campaña, más de 100 colaboradores míos. Gente humilde, gente que no podía tener protección, sobre todo gente de pueblos campesinos, fueron asesinados de la manera más cruel, más salvaje, fundamentalmente por Sendero. Algunos pueden haber sido asesinados por el gobierno, ¿no? Que también practicaba el terror, pero creo que fundamentalmente fueron asesinados por Sendero. Vargas Llosa, depois que a gente lê Peixe d'Água, dá a impressão que você virou escritor como um ato parricida, né, como uma vingança paterna. E parece que a indignação é um dos seus motores propulsores mais estimulantes, tanto para a criação literária e para a militância política. Bueno, mire, su observación pone el dedo en la llaga. Yo creo que a mi padre, con quien tuve muy mala relación, como cuento en el libro, le debo 2 cosas, tengo que agradecerle 2 cosas. Primero, el odio al autoritarismo, ¿no? Mi padre fue una persona tan autoritaria, a la que yo tuve tanto miedo de niño, que creo hizo nacer en mí esa especie de resistencia visceral que yo tengo contra toda forma de dictadura, de autoritarismo. Y por otra parte creo que le debo el ser escritor, porque él me combatió mucho la vocación literaria. Él pensaba que la vocación literaria pues hacía de un hombre un fracasado, en fin. Y yo creo que una manera de resistir la autoridad de mi padre, indirecta, inconsciente seguramente, fue afirmar esa vocación, porque inconscientemente sabía que era quizás donde más podía yo hacerle daño. Lo que más podía dolerle seguramente a mi padre es que su hijo fuera escritor, ¿no? Algo que él consideraba pues una excentricidad, algo anómalo completamente. O sea que mire, curiosamente a mi padre, con quien me llevé tan mal, pues le debo 2 cosas de las que yo estoy orgulloso, mi vocación literaria y mi amor a la libertad, ¿no? O seu pai chegou a ter prazer, a ter satisfação com o seu sucesso como escritor? Nunca lo supe, nunca lo supe. Fue para mí siempre una curiosidad. Mi padre tuvo que emigrar a Estados Unidos, tuvo una situación económica muy mal en un momento y fue uno de los emigrantes latinoamericanos a Estados Unidos, donde yo fui sabiendo después que había tenido una vida dificilísima. Y allí él admiraba siempre Estados Unidos mucho, admiraba al self-made man, al hombre que se hace a sí mismo trabajando, que es lo que él hubiera querido que yo fuera, ¿no? Y creo que para él fue una enorme sorpresa descubrir que escribiendo algo que a él le parecía tan anormal, yo de pronto me hiciera conocido. Mi madre me ha contado que un día vio en un periódico de Los Ángeles, donde él vivía, una foto mía en Los Angeles Times, y entonces para él eso fue realmente una enorme sorpresa, ¿no? Pero a mí nunca me lo dijo, nunca hablamos, jamás hablamos de mis libros, salvo al final, en que tuvimos una última ruptura por la tía Julia y el escribidor, donde pues el personaje habla de su padre, de las que a él lo indignó mucho, y ya fue una última ruptura, porque ya después no lo vi, hasta muerto. Vargas Llosa, eu queria passar a pergunta agora para a Heloísa, por favor. Eu queria falar de uma coisinha que nós não falamos, que é uma parte muito interessante do livro, em que o senhor fala sobre o desenvolvimento das religiões evangélicas no Peru. Sim. No Brasil também existe isso, é uma coisa bastante geral. E eu li numa entrevista sua uma afirmação de que numa sociedade são raras as pessoas que podem passar da religião para a cultura. Eu pergunto, será que isso significa dizer que numa sociedade são raras as pessoas que podem ser racionais? Será que isso não é uma visão pessimista da possibilidade de avanço social, se só alguns podem ser racionais, talvez só alguns possam então exercer o poder, exercer... No es pesimismo, bueno, mire, creo que es la realidad. Creo que muy pocas personas pueden sustituir la religión por la cultura, por las ideas, por unas convicciones, diríamos, laicas, y vivir con una cierta serenidad
y tener una actitud moral. Creo que esa es una minoría y muy insignificante. Creo que la mayoría de los seres humanos, de países cultos o de países incultos, es solo a través de la religión, de una fe, que tienen esa serenidad mínima y que tienen además un sentido moral. Si pierden ese sustento, ese apoyo, entran en una especie de confusión, de inseguridad, que muchas veces lo llenan las pseudo-religiones, los cultos, las drogas. Y yo creo que, yo no soy creyente, pero creo que la religión puede cumplir un papel muy importante, justamente dando espiritualidad, dando sentido moral a una sociedad, a condición de que haya una diferencia muy clara entre la religión y el Estado, que la religión no se identifique con el Estado, porque entonces sí, irremediablemente viene la represión, la censura, bueno, la pérdida de la libertad, ¿no? Eu queria, voltando ao problema da política, quando o senhor se pronuncia sobre esses assuntos, o faz com muita argúcia e muita inteligência e agudeza. Mas essa distinção entre a preferência entre Fernando Henrique Cardoso e Lula ficou, para mim, um pouco assim, extremada, porque isso aqui foi usado algumas vezes, a ideia de que nós estávamos diante de um intelectual e uma pessoa, digamos, inculta, entre aspas. E assim, muitas vezes deu-se a impressão que estava um debate entre Sartre e um encanador, como foi escrito na imprensa brasileira. Não he querido dizer, essa não ha sido minha intenção. Então, eu acho, não acha, senhor, essa distinção um pouco messiânica ao eleger um candidato a presidente da República como uma pessoa que vai nortear todo o rumo de uma economia e de uma situação social. Quer dizer, não se deveria analisar antes o que está detrás de uma candidatura y que está detrás de otra candidatura? Desde luego. Mire, yo no he hecho esa distinción que usted ha señalado entre Lula y Fernando Enrique Cardoso. Mis críticas a Lula son no a que sea un obrero, a que las ideas que él tiene son ideas que yo considero equivocadas, anticuadas, ideas que son un obstáculo para la modernidad, ideas que yo le he oído exponer en la Universidad de Princeton, o sea, nadie me las contó a mí. Creo que Fernando Enrique Cardoso ha demostrado en la práctica que sus ideas pueden convertirse en políticas efectivas. Hay un plan de estabilización que ha tenido éxito. Él ha conseguido como ministro de Hacienda pues algo que parecía muy difícil en Brasil, que era frenar la inflación, una enfermedad que parecía congénita a la sociedad brasileña. Y además hay una evolución en Fernando Enrique Cardoso que para mí es la evolución hacia la modernidad, hacia unas posiciones que pueden ser entre la socialdemocracia y el liberalismo, que creo que es donde él se sitúa, que creo que pueden abrirle justamente a Brasil las puertas del desarrollo. Son sus ideas, las que yo estoy justamente mencionando. Ahora, desde luego, es decir, hay siempre una maquinaria detrás de un presidente, pero en nuestros países, no nos olvidemos, la política es antropomorfa. El ideal de gobiernos cuyos nombres no recuerden los ciudadanos es todavía muy remoto, es para mí el gobierno ideal, pero todavía falta mucho para que lleguemos a esa descentralización de la política. Todavía es antropomorfa. Nosotros necesitamos unos líderes en quienes creer, a quienes dar la confianza y que nos persuadan de que las políticas suyas son las buenas, ¿no? Sim, ainda na linha da modernização, eu vi dos seus pronunciamentos em favor da velha estrutura do romance. Hoje, a crítica aponta para uma espécie de crise da representação. E, portanto, essa crise é a destruição do que chama o falocentrismo. Quer dizer, Então, na sua ficção, em que nós encontramos simultaneamente um grande respeito pela desordem e, ao mesmo tempo, um grande apreço pela ordem, nós queríamos saber qual é a sua posição. Mire, muy interesante esa observación. Yo vivo el desorden. Cuando yo me examino, lo que hay en mí es el desorden y una gran fascinación por la anarquía, por lo inesperado. Pero justamente una de las cosas formidables que tiene para mí la literatura es que a mí me permite organizarme
dentro de ese caos, que es la vida, la experiencia, los deseos, la imaginación, la realidad. Yo sé que el orden de la literatura es un orden ficticio, pero yo he llegado un poco practicando la literatura al convencimiento que todos los órdenes son ficticios, el de la política, el de la cultura, el del sexo. Hay unas construcciones que son construcciones humanas que nosotros necesitamos para no disolvernos, ¿no es verdad?, en el caos. Creo que una de las buenas cosas que tiene la literatura es que le puede permitir a un hombre como a mí, pues al mismo tiempo conciliar la aventura y el orden. Eu queria saber, então, quem é o peixe na água? ¿Quién es el pez en el agua? Evidentemente soy yo. El libro es O escritor. un intento de describir una historia personal de un escritor que tuvo una experiencia política, un escritor en el que la política pues ha formado una parte importante, ¿no?, de su experiencia, que también ha alimentado una época de su literatura. Eso es lo que trato de describir en el libro. Porque a sensação lendo o livro depois do malogro da campanha é de que o escritor de volta ao ato de escrever pode dizer, agora eu sou um peixe na água, né? Sí, efectivamente, efectivamente. Nós queremos agradecer a sua gentileza e a sua participação no programa Roda Viva. Amanhã vamos exibir a entrevista com Tom Jobim. O programa foi gravado em dezembro de 1993 e será reprisado na programação especial desta semana, que marca os 10 anos do Roda Viva. Até lá e uma boa noite.